Buenas tardes, chicos, espero se encuentren bien. Gracias por haber asistido a esta reunión. Vamos a comenzar primero dando una retroalimentación de lo que se dio el día de ayer. Bueno, el día de ayer nosotros tratamos sobre los temas, lo que es la cultura tributaria y el presupuesto general del Estado, donde ambas situaciones tenían como objetivo dar a conocer la importancia de la tributación para el crecimiento y desarrollo, tanto económico y ético para la sociedad. Bueno, decíamos que la cultura tributaria era en sí un conjunto de información y el grado de conocimiento que un país obtiene por los impuestos, teniendo como cumplimientos obligatorios de la tributación, las cuales eran la razón, la confianza, la formación de ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el respeto a la ley. Pero en la cultura tributaria también teníamos una problemática, la cual era que en gran parte de la sociedad evaden la liquidez y la rentabilidad, teniendo como consecuencias ya sean sanciones o multas, ya sea de manera económica o legal. Como el otro punto que dijimos era el presupuesto general del Estado, donde decía que era la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, como los ingresos estatales, como son la venta del petróleo, la recaudación de impuestos, entre otros. Y a la vez los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de instituciones o distinciones de servicios, como son las escuelas, los colegios, universidades, hospitales, entre otros más. Bueno, también especificamos en que dentro del presupuesto general del Estado, nosotros teníamos tipos de gastos, donde uno de los fundamentales era el control de gastos, donde tenía unos puntos importantes, la cual eran para anotar los gastos de su negocio. Como segundo punto teníamos anotar la fecha de compras y reembolsos. Como tercer punto teníamos realizar un listado de los ingresos que provee tu propio negocio. Y por último, teníamos que anotar las salidas de dinero, ya sean por pagos referentes a tu producto o servicio que está emitiendo tu negocio. A continuación se va a presentar un video. Ya les paso el video. Un momento. Considero que antes de hablar de emprendimiento, propósito de vida, proyecto, el ser humano debe entender que emprender es saltar a otro lugar. Y para saltar a otro lugar necesito una base sólida para impulsarme. Y aquí está el problema. Muchas personas quieren emprender sin una base, sino antes de una base. O sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender. Y ese es el problema por el cual no funciona el emprendimiento. Si usted tiene un montón de deudas y quiere emprender para pagar todas esas deudas, va a sufrir mucho. Primero hay que pagarlas. Pagar las deudas, quedar en cero. No tengo nada, pero tampoco tengo deudas. Eso es una base fantástica para decir, tengo derecho a emprender. La gente que quiere emprender para librarse de los líos está evadiendo el proceso. Y no es así. El emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse. El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar. Y ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice, yo nunca le he trabajado a nadie. ¡Wow! ¿En serio? Usted no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que uno tenga que... Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor.
No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. Tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que le emprenda y que tenga éxito en sus proyectos. Mi papel, mi trabajo es indicarle, trabaje. Quiero que lo manden. Que le digan, para arriba, para abajo, para allá, no importa la economía que tengamos. Eso es importante, eso es vital, ¿sabe? No se puede emprender para evadir porque eso es pereza. Hay gente que emprende para no trabajar. La plataforma es saber trabajar. Yo sé trabajar, pasé muchas horas trabajando. Fui un traductor y también sé el tema del trabajo pesado. Fueron meses, años, demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar. Si todo se acaba, yo sé trabajar. No le tengo miedo. Me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito, no puedo durar si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pared que pintar, siempre hay algo que uno dice, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, porque me hace falta el trabajo. Y eso no estresa, eso fortalece, ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental, es decir, solo trabajo duro, pero no hago crecer mi espíritu para una vocación, no me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Mi hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. Y una cuerda de vida es una profesión. Por eso se estudia. Emprender para no tener que estudiar es pereza. Pero es que uno estudia una cosa y hace otra. Sí, casi siempre. Pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones. Uno estudia una cosa, hace otra, pero estudia. Nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada. No, sí que ayudó, sí que sirvió. Tenga una bendita profesión, porque eso le va a ayudar. ¿Sabe qué me ayudó a mí? A pesar de tan malas calificaciones. A mí me gustaría decirle, me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés. Y con 4 idiomas, a los 18 años, y no por inteligencia. Viví en esos países y entonces siempre tenía trabajo. En cualquier lugar llegaba y había trabajo, había algo que hacer. Una cuerda de vida, una cuerda. No soy maestro de idiomas ni soy traductor hoy en día, pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil, pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil, porque el que sufrió fue el papá, él no. No necesita sufrir como el papá, pero por lo menos tener una cuerda de vida, porque eso es responsabilidad. Alguien que nos pueda ayudar con lo que entendió acerca del test. Buenas tardes. Bueno, yo entendí que el emprendimiento es una buena ayuda, pero debemos hacerlo con esmero y con mucha pasión para tener éxito en el emprendimiento. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. Yo entendí del video que para ser un gran emprendedor se requiere de dar saltos que hagan la diferencia de dónde estás, y estos saltos no se dan así nomás de un día para otro. Se requiere de bases que tengan solidez, y muchas personas quieren emprender y alcanzar grandes cosas sin tener una base, sin tener sobre qué sostenerse, o sea, sin tener conocimientos, y eso muchas veces es un problema y así no funciona el emprendimiento. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Yo entendí el video, hay que como invertir para comprar cosas. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que nos quiera ayudar acerca de lo del video? Bueno, en conclusión, el emprendimiento es aquella actitud de la persona, el cual le permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos, es lo que permite avanzar, dar un paso más adelante, ir más allá de donde se quiere llegar. Es lo que se hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y con lo que ha logrado. Y como consecuencia de ello, es el que se encarga de alcanzar los mayores logros e iniciar nuevos caminos. Muchas gracias y a continuación mi compañero va a seguir explicando. Muy buenas tardes, chicos. El tema de hoy es tributos. Los ponentes del día de hoy es mi compañera Kimberly Cárdenas y quien les habla Fernando Bonilla. Les voy a comentar sobre la historia de los impuestos en Ecuador. Nos dice que en el Ecuador el tributo tuvo sus inicios en periodos comprendidos entre 1830 a 1859, con el tributo estatal de la contribución indígena, que consiste en que todos los hombres, indígenas hombres, pueden ser definidos como indio o por los colonizadores, debía pagar este impuesto o tributos al Estado ecuatoriano. Ahora les voy a proyectar un video sobre la historia de los tributos. Okay. Comenzaremos hablando de la historia del Ecuador. Un impulso renovado a fines de la década de 1970-1980. Una serie de obras historiográficas. Una nueva generación de investigadores impulsaron la visión científica sobre la historia, dando las versiones tradicionales de la misma. Que surgió en el borde de la década de 1980, formó los conocimientos de los ecuatorianos sobre su propia trayectoria como sociedad. Desde entonces, quedó claro que la historia no se construye exclusivamente por los individuos. Camina por obra lo que en la sociedad movilizan distintos sectores. La contraposición de intereses entre distintas clases sociales, avances acelerados o con frenos, incluso a veces con acciones que parecen retroceder los tiempos. Quedó claro que la historia no se reduce simplemente al estudio del pasado, sino que es una ciencia de cómo vivió el pasado y el sentido que tuvo para nuestro presente. En la actualidad, no solo se habla de la historia como una ciencia destinada a observar el pasado, sino que existe una amplia corriente internacional desarrollado lo que se conoce como historia del presente, inmediata. Incluso hay quienes piensan que es posible una historia del futuro, en el sentido de que estudiando una serie de circunstancias del presente y el futuro, aunque siempre solo con una tendencia previsible, pero nunca como una situación inexorable, y peor aún, especulando sobre hechos que se cree podrían ocurrir y que resultarían. Evidentemente, una fantasía adivinatoria. Historia, bien podríamos decir, al analizar el presente, que América Latina camina hacia democracias con mayor peso de los intereses populares. En la región, a crear esas condiciones. Además, es multifacética, que estudia la trayectoria social desde distintos ángulos, analiza diferentes procesos para explicar y comprender los tan variados ámbitos de la vida social. Instrumentos económicos absolutos.
irremediablemente técnicos, sujetos a la visión ideológica, política de quienes lo utilizan. Vamos al siguiente punto, de igual manera importante. Política económica, fundamento del sistema tributario. Cuando se habla de política económica, hay que entender la que corresponde y se ejecuta desde el Estado, parte del gobierno de turno en los sistemas de democracia representativa y alternativa. A quienes adhieren a las concepciones provenientes del liberalismo clásico, la ideología del neoliberalismo contemporáneo, apartado de la economía, no debería intervenir en la regulación de esta esfera de la vida social, regulaciones propias del mercado. Incluso, es necesario privatizar empresas, servicios manejados por el Estado. Piensan que estaría mejor en manos de empresas particulares. Ahora les explicaré brevemente cómo están divididas las políticas públicas. Dentro de estas políticas podemos encontrar políticas económicas, sociales, control social. Pero dentro de las económicas se encuentran políticas macroeconómicas, sociales, políticas sobre la empresa. Ahora, hablamos de los presupuestos del Estado. El presupuesto de ingresos y los extraordinarios. Dentro de esos podemos encontrar gastos de consumo, de transferencia, gastos de capital. Breve, vamos a materia tributaria. Todo sistema tributario se sustenta en la legislación creada por el país de origen. Debe ser aprobada por la Constitución, la Ley de las Repúblicas Democráticas. Hablamos de estos artículos útiles para entender la situación del Ecuador. El sistema económico 283 nos dice solidario y pretende una relación dinámica y equilibrada entre Estado y mercado. Económica. Artículo 284. Asegurar una adecuada distribución de los ingresos y la riqueza nacional. El empleo pleno y la actividad económica. Dentro de la política fiscal, el artículo 285. Objetivos del financiamiento de bienes y servicios públicos, redistribución de los ingresos por medio de tributos adecuados. El régimen tributario regirá por los principios del artículo 300. Realidad. Refiere a que los impuestos a toda la población. La progresividad. Estos se gradúan en función de la riqueza. Aquí nace la frase conocida: más tiene, más paga. Eficiencia. Cobro de impuestos rápida y correcta. Administrativa. La Constitución obliga a que la administración de los impuestos sea simple. Procedimientos que afecten a todos. Retroactividad. A todas las leyes y quiere decir que pueden regir para el futuro. Igualdad ante la ley. Transparencia. Los contribuyentes deben saber cuáles son, cómo se administran y en qué se emplean los impuestos. Recaudatorio. El recaudatorio no puede ser excesivo ni causar asfixia financiera. Ahora, hablaremos del Servicio de Renta Interna, SRI. El 2 de diciembre de 1997 por la Ley 41, aprobada por el Congreso Nacional, como una entidad técnica autónoma de derecho público, fondos y patrimonio propio. Tiene jurisdicción nacional, se encuentra en Quito. La entidad cuenta con las siguientes facultades y atribuciones
Constitución. Ejecutar política tributaria aprobada por el Presidente de la República. Regular títulos de crédito, cartas de crédito, órdenes de cobro, poner sanciones conforme a la ley. Ahora hablaremos de los tipos de tributos que existen. Número 1. Los impuestos. El Estado a los contribuyentes común. Nombraré 3 de los impuestos principales: renta, valor agregado, impuesto a consumos especiales. Tributos que pagan los contribuyentes que se benefician de ciertos servicios públicos. Obligatorios en estas prestaciones. Último, contribuciones especiales o de mejora. Tributos solo pagan ciertos sujetos que se benefician por obras realizadas por el Estado. Ahora les hablaré de la época de las culturas aborígenes. Estas son los más importantes, vistos desde una perspectiva socioeconómica. Periodos de recolección: 20.000 antes de nuestra era, 1000 antes de nuestra era. Periodo agrícola: antes de nuesra era, antes de nuestra era. Periodo agrícola: 500 antes de nuestra era hasta 500 de nuestra era. Periodo de expansión agrícola y comercial: 500 hasta 1500 de nuestra era. Es evidente que en las condiciones de desarrollo histórico de los 4 periodos básicos presentados, no es posible hablar de impuestos como lo hacemos en el presente. A continuación, el Incario y el Tahuantinsuyo. Los investigadores consideran que el Tahuantinsuyo se consolidó en la forma imperial y bajo un claro sistema económico y social, bautizado como modo de producción andino. También contaban con una sólida estratificación social y sus eran repartidas por el Estado. Un sistema de dones y contradones, es decir, y recibir, dando así sintetizada la base del modo de producción andino, una economía agraria diversificada y monumentales urbes y obras. Cabe recalcar que en el Incario no hay impuestos, pero sí una práctica de prestación de fuerza de trabajo para el Estado, es quien lo aprovecha. Luego de todo esto, vendría la época colonial. El coloniaje americano fue la contraparte del mercantilismo europeo, tiempo en el cual Europa transitó del feudalismo al capitalismo. Mercantilismo. Sobre esta base, se dio inicio a la vida colonial, que desde la perspectiva económica atravesó 3 grandes momentos. Primero, el siglo de la desestructuración. Segundo, el siglo obrajero-textil. Último, el siglo de la hacienda. Antes de que la minería perdiera significado desde mediados del siglo XVII, la corona tomó otros impuestos, de los cuales destacan estos: el mojarifazgo, la sisa, las lanzas, la cabala, el diezmo, los estancos, el tributo indígena o impuesto a los indios. Por último, los impuestos e ingresos especiales. Compañera Kimberly. Bueno, chicos, les pediría en que en el chat de Zoom escriban su nombre y sus 2 apellidos con la palabra presente para registrar la asistencia, mientras prosigue la exposición. Tienen 2 minutos para poner sus nombres y apellidos para presente. Comenzamos con la exposición.
Bueno, empecemos. Buenas tardes nuevamente con todos los participantes de esta capacitación. El tema de hoy es sobre los tributos. Yo les voy a compartir la definición de tributo. Dice que en el ámbito económico el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que estos lo distribuyan de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. También otra definición muy buena que encontré y que me agradó fue que dice que los tributos aportan en gran parte a la economía de un país, ya que constituye a una gran fuerza de ingresos, que dice que lo mismo que son invertidos por el gobierno de manera más equitativa y con fines de bienestar social. Como bien sabemos, los tributos son los recursos que recauda el Estado en carácter administrativo, que en la realidad nos pertenece a nosotros mismos, a los ciudadanos, ya que pagamos impuestos, los que pagamos, obviamente. Y dice que, por lo tanto, dice que ellos nos devuelven, el Estado nos devuelve a través del municipio, porque, o sea, obviamente eso es nuestro propio dinero. ¿Y cómo nos devuelven? Nos devuelven en salud, educación, recreación, vivienda y seguridad. También ahí tenemos los elementos tributarios. Los elementos tributarios. Los tributos son presentaciones en dineros virtuales de una manera de ley de finalidad que puede ser fiscal o estratégica. Ahora tenemos los principios constitucionales de la contribución. Tenemos el primer principio, la legalidad. Este principio nos dice que nadie está obligado a pagar impuestos si no está o no tiene un sustento legal correspondiente. Tenemos otro principio que es irretroactividad. Este principio nos dice que la norma impositiva debe ser anterior a hechos sobre los cuales se aplica. Tenemos también el principio constitucional que dice la igualdad. La igualdad nos dice que todos los que reúnen las mismas condiciones establecidas por la ley pagan los mismos impuestos. Ahora tenemos en el segundo, tenemos el tercero, cuarto sería. Tenemos la equidad. Este principio nos dice que debe existir una relación razonable entre las bases imponibles e impuestos que recogen y recaen sobre ellas, para que no atenta contra el derecho de la propiedad. También tenemos proporcionalidad. Este dice que el impuesto debe recaer en forma proporcional, gravando más a lo que más ganan o a los patrimonios que más poseen. También tenemos el principio de no confiscatoriedad. Dice, los tributos no pueden ser tan elevados que dice, los tributos no pueden ser tan elevados que dice que tienen que ser o resulten conflictorios y atenten contra la propiedad privada de los contribuyentes. Ahora vamos con las clases de tributo. Como vieron en el video anterior, hay impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones. Bueno, ya les dije, la clase de tributos son impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones. Los impuestos. Los impuestos nos dice que son las principales formas de recaudar al Estado, es decir, es la forma en la que obtiene la mayoría de los ingresos públicos que sirven para pagar administración e infraestructuras que presenten servicios, entre otros.
También dice que los impuestos son exigidos sin contraprestación y obligación al ciudadano. Contribuir solidariamente a la financiación de los pagos públicos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos son pagos que se realizan porque se demuestra la capacidad de hacer frente a los pagos contribuyentes. Los impuestos se originan como prioridad basada en el poder adquisitivo del sujeto pasivo. Esto nos quiere decir que son basados en sus ingresos y gastos que obtiene una utilidad que causará el impuesto a cancelar el Estado. Ahora, como segundo punto, tenemos lo que es la tasa. La tasa dice que es un tributo que debe pagar un consumidor a un usuario por el uso privado de un bien o servicio de domicilio público. Por la razón, en otras palabras, la tasa es una cuantía económica que debe desembolsar una persona con el privativo de un servicio que se encuentre bajo el dominio del Estado. También tenemos que dice que la tasa son contribuciones económicas que hacen usuarios de un servicio prestado para el Estado en sus distintos niveles, que son nivel estatal, automático o local. Algunos tipos de tasas serían, por ejemplo, el abastecimiento de agua, un lavado, una tasa judicial, o también puede ser un vado permanente. Cabe destacar en este punto que la tasa no es un impuesto, sino es el pago de una persona que realiza por cada utilización de un servicio. Por lo tanto, si el servidor no es utilizado, no existe obligación de pagar. Según Gonzalo de 2010, daba una opinión que dice que la tasa es una clase de tributo que se exige como una consecuencia de un uso por parte del ciudadano de los servicios públicos o de los bienes. También dice segundo González, dice que se trata de verdaderos tributos y no de precios acordados entre la administración y los ciudadanos y satisfechos voluntariamente por estos últimos cambios de la obtención de algunos tipos de presentación. Ahora tenemos precios públicos. Dice que los precios públicos son una categoría de ingresos públicos o como tales destinados a una solución de consideras públicas. Por ello, el punto de partida de este trabajo es la revisión de lo que se debe anteceder por necesidades públicas. Vamos a dar un ejemplo de un precio público. Fernando, disculpa que te interrumpa. Va a acabar la reunión, entonces vamos a tener un receso de 10 minutos y después del receso otra vez retomamos la exposición. Perfecto. Bien. Bueno, esperemos que los demás compañeros se conecten, que están regresando del receso. En unos minutos comenzamos.
Bueno, empecemos. Voy a repetir de nuevo las clases de tributos. Como les decía anteriormente, las clases de tributos son impuestos, tasa, precios públicos y contribuciones. Bueno, dice, la clase de impuestos, los tributos representan uno de los aportes más significativos para el Estado, los cuales están recaudando directamente por la administración pública. Bueno, tenemos el primer tributo que son los impuestos. Dice que los impuestos son la principal forma de recaudar al Estado. Es decir, que es la forma en la que se obtiene la mayoría de los ingresos públicos, que sirven para pagar administración, infraestructuras o presentaciones de servicios. También nos dice que los impuestos son exigidos sin contrapresión y obligan al ciudadano a contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos públicos. Ponen de manifiesto la capacidad contribuida del sujeto pasivo con consecuencias de la posesión, de la circulación de bienes o adquisiciones de la renta. Esto quiere decir que los impuestos son pagos que se realizan porque se demuestra la capacidad de hacer frente a los pagos contribuyentes. ¿Cómo se originan los impuestos? Los impuestos se originan como prioridad basado es el poder adquisitivo del sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es basado en sus ingresos y gastos, porque tiene una utilidad que causará el impuesto a cancelar al Estado. Ahora tenemos tasa. Nos dice que la tasa es un tributo que debe pagar un consumidor o un usuario por el uso privado de un bien o servicio de dominio público. Por esta razón, en otras palabras, la tasa es cuantía económica que debe desembolsar una persona por el cual es el uso privativo de un servicio que se encuentra bajo el dominio del Estado. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado en distintos niveles, que son estatal, autonómico y local. Algunos tipos de tasas serían, por ejemplo, el abastecimiento de agua, un vado de impuestos, una tasa judicial, entre otros ejemplos. Sino el pago de una persona realizada por la utilización de un servicio, por lo tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. Según González en 2010, dio una opinión y dice que la tasa es una clase de tributo que exige como consecuencia de un uso por parte de la ciudadanía de los servicios públicos o de los servicios o bienes de dominio público. Se trata de verdaderos tributos y no de precios acordes entre la administración y los ciudadanos satisfechos voluntariamente por esos últimos a cambio de la opción de algún tipo de prestación pública. Precios públicos. Los precios públicos son una categoría de ingresos públicos y como tales, destinados a la solución de necesidades públicas. Por ello, el punto de partida
es trabajo de la revisión de los que deben entregarse por necesidades públicas. Por ejemplo, un servicio público es lo que se abona por entrar a una piscina municipal, en el zoológico, por revisar un museo, una exposición, una biblioteca, que siempre lógicamente se trata de servicios prestados por el sector público. Y no se trata de una piscina, un museo o bibliotecas privadas. También tenemos la contribución. La contribución dice que son las importaciones de dineros o especies a cargo de las personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos cuando se encuentren en la situación jurídica de hechos previstas de la ley. A continuación, Kimberly. Buenas chicos, como anteriormente lo dijo mi compañero, se puede descifrar que en sí un impuesto son pagos que se realizan a favor del Estado, sin esperar recibir una contraprestación directa a favor propio. Ya que el Estado lo primero que observa son las manifestaciones de riquezas en diferentes aspectos. Como uno de los factores en el impuesto a la renta, como vemos, está el impuesto al patrimonio, impuesto a la renta e impuesto al consumo. Donde el impuesto a la renta tiene 5 categorías, que en el cual una de las categorías son los arriendos o subarriendos que uno realiza, como por ejemplo las casas, departamentos. Como segunda categoría tenemos cuando se obtienen ganancias del capital, como son los intereses de préstamos bancarios. Como tercera categoría teníamos lo que es ingresos de una actividad empresarial. Como cuarta categoría tenemos los recibos por honorarios. Y por último, la quinta categoría es cuando se obtienen los ingresos de subordinación. Esto es decir, cuando los ingresos por labores de subordinación, donde el cual se obtienen en sí son boletas de pago, mientras no sean servicios por honorarios. El impuesto al patrimonio es donde la riqueza ya no se efectúa como un ingreso, sino que se va acumulando para que sí se encuentre como una posesión. Como por ejemplo, el impuesto predial, que estos son los pagos donde uno efectúa cuando uno es propietario de una casa. Y también como son los impuestos al patrimonio vehicular, como son las facturas cuando uno compra un vehículo. Y por último tenemos el impuesto al consumo o gasto, y donde el cual paga el fabricante, como por ejemplo los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, las gasolinas. Siguiente diapositiva. Bueno, de estos impuestos hay unos principales, donde están los impuestos a la renta para las empresas, impuesto a la renta para las personas, impuesto a la salida de divisas y impuesto al valor agregado, donde nos indica que el impuesto a la renta de las empresas tiene una tarifa del 22, 25 y 28%, mientras que el impuesto a la renta por personas son el impuesto progresivo hasta el 35%, mientras que el impuesto a las salidas de divisas tiene una tarifa de 5% y lo que son las exoneraciones. Y por último teníamos el impuesto al valor agregado, como uno lo conoce también, que es el IVA, donde la tarifa es del 12% y también tenemos la tarifa del 0%. Siguiente diapositiva. Bueno, teníamos la siguiente. Lo que es la declaración del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se cobra sobre las ganancias, como son los salarios e ingresos que no se derivan en el trabajo, como pólizas en el país o en el extranjero, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
existen dos tipos, donde está el impuesto a la renta personal y el impuesto a ganancias corporativas, donde el impuesto personal es la que se aplica a los ingresos a las personas y hogares, mientras que el impuesto a las ganancias corporativas son los que sería el recaudo de todas las utilidades que tiene una empresa, como son los terceros, entre otros. Siguiente diapositiva. Tenemos ahí 3 preguntas que son de la declaración de impuesto a la renta, donde estamos quiénes pagan, cuándo se paga y cómo se calcula el valor a pagar. ¿Quiénes pagan? En sí es obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de 18 años. También pagan las sociedades, ya sean nacionales o extranjeros. El cual tenga un índice. Como segunda pregunta tenemos ¿cuándo se paga? Las personas naturales deben pagar a partir del mes de marzo, mientras que las sociedades comienzan a pagar desde el mes de abril de cada año, dependiendo del noveno número, ya sea el dígito del número de cédula o por el RUT. ¿Qué pasa si una no paga esta declaración? Cuando van a pagar, va a haber un monto de interés. Y eso es lo que obtiene el Estado, porque algunas personas tienen algunos contratiempos donde no pueden pagar por la fecha estipulada y ya decir, cuando se acercan a pagar, le dicen que tienen un monto a pagar, un interés. Y como última pregunta tenemos cómo se calcula el valor a pagar. Bueno, esto se realiza emitiendo una declaración de impuesto a la renta, ya que este tipo de reporte se ha representado en el SRI, la cual analizaremos todos los ingresos, retenciones y gastos de una persona durante un año fiscal. Esta declaración es obligatoria en sí a todas las personas naturales y sociedades tanto nacionales como extranjeros. Siguiente. Bueno, tenemos ahora por último qué son los contribuyentes. Los contribuyentes es la persona física o jurídica que debe cumplir con este tipo de obligaciones tributarias, impuestas por el régimen tributario, ya que el contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible. Tenemos que uno realiza estas contribuciones, se efectúa cuando el Estado realiza una recaudación estatal, donde el cual uno recibirá beneficios, como por ejemplo, como son las obras que hacen en cada, como por ejemplo las aceras, y es donde a nosotros los impuestos, ya en este caso es en nuestra casa. Bueno, el SRI clasifica a los contribuyentes en 4 clases, donde es grandes contribuyentes, contribuyentes especiales y agentes de retención. Donde los grandes contribuyentes son en sí las sociedades o personas naturales que emiten al SRI. El SRI son el servicio de rentas internas. Como segundo punto tenemos que los contribuyentes especiales. En sí, los contribuyentes especiales son todos los auditorios tributarios que están directamente enlazados con la empresa. Mientras que los agentes de retención son los que retienen o perciben un impuesto. Y por último tenemos lo que son las personas naturales obligadas a llevar la contabilidad. Es cuando los ingresos sean mayores a $300.000, realizando las actividades económicas al 1 de enero de cada año. Es donde el SRI va a constar cuánto nivel de riqueza tiene cada persona de manera anual. Gracias. A continuación vamos a presentar un video de lo que dice qué es
tributo y en qué me beneficia el tributo, la tributar. Multas, las donaciones y por supuesto el tributo. Pero, ¿qué es tributo? Al respecto debemos mencionar en principio que la legislación peruana no ha previsto una definición de lo que es tributo. En tal sentido debemos recurrir a la doctrina internacional. En este caso, Héctor Villegas señala que los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Por otro lado, Sergio de la Garza señala que los tributos son prestaciones en dinero o en especie de carácter público que constituyen obligaciones ex lege y tienen por objeto o finalidad proporcionar recursos al Estado para que éste realice sus funciones. Asimismo, considera que los tributos constituyen una relación personal de derecho obligatoria y que entre otras características deben ser justos. Geraldo Ataliba señala que el tributo es una obligación jurídica pecuniaria ex lege que no constituye sanción por acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley. De lo anterior, el Tribunal Constitucional ha emitido en sus sentencias y, basándose en la doctrina señalada por Geraldo Ataliba, ciertos elementos del tributo, como son los siguientes: su creación por ley, la obligación pecuniaria basada en el ius imperium del Estado y su carácter coactivo pero distinto a la sanción por acto ilícito. Ahora bien, el tributo tiene una clasificación tripartita en nuestra legislación peruana, y esta se divide en impuestos, contribuciones y tasas, entendiéndose por impuestos al tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar al impuesto a la renta, al impuesto predial y al impuesto general a las ventas. Por otro lado, contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Por ejemplo, es salud, ONP, AFP, la contribución del SENATI y CENSICO. En lo que respecta a las tasas, estas se dividen a su vez en arbitrios, derechos y licencias. Las tasas son los tributos que tienen por finalidad cubrir el costo que se requiere al prestar el servicio individualizado en el contribuyente. En este caso, en arbitrios tenemos el barrido de calles, recojo de residuos sólidos, los servicios de serenazgo y el mantenimiento de parques y jardines. Respecto a los derechos, por ejemplo, tenemos la tramitación de una partida de nacimiento o de la obtención del DNI. Y en las licencias podemos mencionar como ejemplos la obtención de una licencia de funcionamiento de local o una licencia de conducir. Ahora bien, ¿en qué nos beneficia tributar? Como lo mencionábamos anteriormente, el tributo proporciona recursos al Estado para que éste realice sus funciones. En ese sentido, el fondo obtenido en la recaudación va hacia el tesoro público, que es distribuido a través del presupuesto del Estado.
y este es distribuido en la construcción de escuelas y colegios, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, en la seguridad nacional y seguridad interna, en impartir justicia, entre otros. Si te gustó este contenido, por favor dale like, suscríbete, comparte esta información para quien lo necesite y déjanos tus consultas y comentarios debajo del video. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta a cualquiera. En sí, para ustedes, ¿qué entienden sobre tributos? Son impuestos pagados que van dirigidos como hacia al Estado, sin esperar a recibir un beneficio propio. Bueno, gracias. ¿Alguien más que desee dar una opinión sobre lo que entiende sobre tributos? Fernando, continuamos con el juego. Bueno, a continuación yo les voy a pasar un link por chat. Mi compañera Angeli le va a explicar de qué se trata este juego. Yo les envío por interno el link y el código que tienen que poner. Flowing like time, the path is yours to climb. In the white light, a hand reaches through. A double-edged blade cuts your heart in two. Waking dreams fade away. Embrace the brand new day. En el chat tienen el link. Pueden ingresar directamente con el link y les pide el código de ingreso. Ok, chicos, seguimos esperando a los participantes para poder comenzar con el juego. Yet the waters ever change, flowing like
yours to climb. In the white light, a hand reaches through. A double-edged blade cuts your heart in two. Waking dreams fade away. No comencemos ya. And new day. ¿Tú lees las preguntas? Sí, yo. A song of birthrights and Disculpen, me sale error, me sale. A ver, la primera pregunta dice, ¿el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado? ¿Verdadero o falso? Ya, para los que tienen problema, en el chat está el link, entonces ingresan al link y ahí ponen lo que es el código. Tienen que esperar y de ahí, como ahorita ya está comenzando el juego, tienen que responder si a ustedes les parece verdadero o falso la pregunta. Entonces tenemos 8 participantes que han respondido bien. La segunda pregunta dice, ¿cuántas clases de tributos son? Opción 1, 4, opción 2, 6, opción 3, 2, opción 4, 3. Tenemos 8 respuestas bien. Tercera pregunta dice, ¿a quién se le cobra el impuesto a la renta? Primera opción tenemos, se cobra sobre las ganancias de salarios. Segunda opción tenemos las pólizas. Tercera opción tenemos personas con poco dinero. Y cuarta opción, tenemos 7 respuestas correctas. Tenemos el contribuyente no debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria. Tenemos la primera opción verdadero y la segunda opción falso. Tenemos 6 respuestas correctas y hasta el momento va ganando Evelyn. ¿Cuánto es 2 más 2 por 2 menos 1? Buena pregunta.
Bueno, tenemos en primer lugar a Evelyn, en segundo lugar a Joe Burgos y en tercer lugar a Memi. ¿El primer lugar desea un pavo o dinero en efectivo? Bueno, algo que tenga que decir nuestra compañera Kimberly. Ya bueno, chicos. Espero que les haya gustado la reunión del día. Sé que hemos tenido unos pequeños percances. Bueno, les agradezco por haber asistido el día de hoy. Los esperamos la otra semana, ya saben, a partir de las 3 de la tarde. Como hemos tenido estos inconvenientes, espero que sean un poco conscientes que nosotros somos nuevos y estamos practicando en esto. Somos en sí ahora profesores, ya no nos toca ser alumnos. Algo que tenga que decir nuestra compañera Angeli Pino. ¿Te ven algo que tienes para compartir a los compañeros? Sí, agradecerles a cada una de las personas que el día de hoy se conectaron. Disculparán cualquier cosa y los esperamos la próxima semana, el día miércoles, a partir de las 3 de la tarde, y que sean puntuales y muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Vamos a tratar de no tener estos inconvenientes para la siguiente semana. Espero no se puedan disculpar. Nos vemos el día miércoles. Vamos a ser un poco más dinámicos para que no se aburran y también capten lo que nosotros tratamos de compartirle a ustedes. De mi parte, pues les repito, gracias. Que tengan un fin de semana muy bonito, lleno de bendiciones para ustedes y toda su familia. Nos vemos el día miércoles. Ya se pueden ir desconectando. A ver, chicas, antes de que se acabe esto, olviden medir el mochaje. Bueno. Aguante que no he terminado de grabar.